Hola, queridos amigos del mundo. Bueno, una semana más, un informe más, y comenzaré este de hoy en América Latina, donde a pesar del auge económico que se desvanece, el 28% de la población de la región vive en condiciones de extrema pobreza. Y la desigualdad continúa siendo la base del sistema. Para no hablar de porcentajes, sino de personas, de individuos, la CEPAL, o sea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice que son 167 millones de personas que viven en la pobreza y 71 millones de ellas viven en la indigencia. Los progresos logrados con motivo del auge de las materias primas, llámense granos o petróleo, no alcanzó para resolver este problema, pero lo más importante es que no fue bien aprovechado. Es interesante analizar que los países desarrollados, en ellos existen mecanismos que para las personas que no tienen empleo o viven en condiciones de pobreza, ya sea por enfermedad mental, por lo que sea, existen sistemas sociales que amparan y que sostienen disminuyendo la desigualdad y con esto aumentando la seguridad. En fin. Estos seguros de desempleo en América Latina son absolutamente ineficientes y también la ausencia del ahorro hace que el tener o no tener empleo sean los índices que marquen la pobreza o no. Históricamente a América Latina le va bien cuando el mundo crece, los precios de las materias primas aumentan y las tasas de interés bajan. Bueno, la realidad es que el mundo no crece y China presenta este año el crecimiento más bajo de los últimos 24. Definir la pobreza es más difícil que medir el Producto Bruto Interno de un país. Tanto es así que la CEPAL sugiere medir la misma en 5 dimensiones. Que son dificultades para acceder a la vivienda, a los servicios sanitarios básicos, a la educación, al empleo y a la protección social. La economía informal es absolutamente enorme en los países de América Latina. Entre el 60 y el 70% de la misma, así lo asegura la OCDE, es informal, o sea, personas que no declaran o que no trabajan en un trabajo con relación de dependencia y entonces la contribución al sistema fiscal es muy baja o inexistente. Los organismos internacionales estiman que los países desarrollados, Japón, Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido, Alemania, crecerán este año el 2,1% cada uno individualmente, mientras que América Latina lo hará en su conjunto en el 2,2%, muy lejos del 3,8% mundial. El déficit crónico de productividad continúa, pero el endeudamiento externo, los países de América Latina han aprendido la lección, este ha disminuido. A pesar de ello, en América Latina se encuentran 10 de los 15 países más desiguales del mundo. Esto según un informe privado. Y también teniendo en cuenta que el ingreso del 10% más rico gana 27 veces más que el 10% de los más pobres. Esto es enorme, la diferencia es enorme. Bueno, todo indica que la clave, lo que se viene pregonando, es invertir en educación, sobre todo técnica y vocacional, para derivar el empleo informal al incorporar a estas personas al sistema de trabajadores. Cabe destacar que, informan así las empresas en América Latina, el 40% de ellas no logra encontrar empleados calificados allí mismo, en los países. En cuanto a los peores casos de administración en América Latina, en el momento actual se encuentran Venezuela y Argentina. En la primera, la pobreza aumentó dramáticamente y en la segunda, en Argentina, se mantuvo gracias a programas de gobierno demagógicos y sobre todo corruptos. No se entiende cómo el modelo bolivariano de Venezuela sigue siendo sostenido por el presidente Maduro y sus seguidores, cuando el año pasado los precios aumentaron el 64%, sí, escucharon bien, la tasa más alta del mundo. Esto es por segundo año consecutivo. Lo único que esto demuestra es que en los últimos 15 años se han repartido dinero del petróleo a destajo, sin desarrollar un programa económico de superación de la pobreza, o sea, inversión
en tecnología y educación, así de simple. Maduro no está dispuesto a la impopularidad que su gobierno dictatorial goza y que dejaría de gozar, y sigue defendiendo lo indefendible, acusando con una paranoia que si no fuera dramática sería casi graciosa a los medios de comunicación y a los países capitalistas. En fin, es el paternalismo dictatorial que lo único que generó en la historia de América Latina y de otros tantos es un pueblo tratado como ganado, y en fin, Venezuela es el peor exponente de América Latina, con una masa creciente de nuevos pobres. Y hablando de desigualdades, nada más desigual que el nacimiento de los llamados barrios privados. Bernardo Secchi es un arquitecto y urbanista italiano que falleció en septiembre del año pasado y fue caracterizado y fue uno de los urbanistas más importantes del mundo al asociar el aspecto urbano con el aspecto social de las ciudades. Y según él, el crecimiento de estas gated communities, o sea, de barrios privados, son la negación de la ciudad. Cuando la cantidad de ricos disminuye y la de pobres aumenta, la diferencia se traduce en separación y exclusión. Y como consecuencia, claro, hay personas que se quedan fuera de este barrio privado. Centro y Sudamérica son los ejemplos más claros de exclusión. Brasil ha construido condominios cerrados y algunos cuentan con 100.000 personas en su interior, o sea, una ciudad dentro de otra ciudad. En Buenos Aires, Argentina, hay más de 450 guetos a puertas cerradas. Se emblema la excusa de la seguridad y el saneamiento ambiental, pero en el fondo el problema sociológico profundo es la desigualdad social. Estados Unidos no es la excepción. Hacia el año 2001 eran al menos 16 millones de personas las que vivían en estas llamadas, como dije antes, gated communities, o sea, a puertas cerradas. El proceso que se llevó a cabo nace en la clase media, y cuando la clase media es desplazada hacia abajo y hacia arriba, bueno, los que logran escalar en la escala social se ponen en barrios privados, y los que se quedan fuera, bueno, lamentablemente trabajarán cortando el pasto, limpiando casas o piscinas de estos barrios privados. Consecuencia, mucho resentimiento al justamente otra vez nombrar esta palabra tan macabra que en América Latina es la síntesis, que es exclusión. En fin, este proceso de urbanístico es, creo, y si nos ponemos a investigar un poco, es propio de los países patriarcales y dictatoriales, o con una historia de dictaduras y de paternalismo. Allí se generan diferencias sociales, y la gran ciudad, la europea, la australiana, la canadiense, bueno, deja de tener lugar. En fin, mientras gran parte de la población del mundo se muere de hambre, o no come bien, o está desnutrida, otra parte del mundo desarrollado y rico desperdicia el 40% de las cosechas por motivos estéticos. Sí, escucharon bien. Por absurdo que parezca, una nota del periódico El País de España describe cómo una ingeniera ambiental de Lisboa instaló una verdulería y frutería en un palacio de la ciudad y pone y expone estas frutas y verduras que ya iban a la basura. La gente va allí y las compra. Isabel Soares creó una cooperativa que le compra a los agricultores los productos que, por estética o tamaño, son desechados del circuito comercial. Las normas europeas no dicen nada al respecto, pero los supermercados no las compran al ver que las personas no compran fruta grande o que no tenga un buen aspecto, como dije antes, estético. O sea, no compra mercadería fea. Según la FAO, casi la mitad de la producción agrícola va a la basura y el desperdicio alimentario de los países industrializados asciende a 1.300 toneladas al año, suficiente para alimentar a todos los hombres, mujeres y niños que mueren de hambre o están desnutridos. Soares ha salvado de la condena a 71 toneladas de fruta y verdura, y la gente va allí y compra cajas de productos frescos, cosechados en el lugar y a precios muy convenientes.
Es interesante, un investigador urbanista de una universidad de Inglaterra, Tristan Stewart, dice que vivió durante años de lo que los supermercados desperdiciaban o tiraban. Y esto dio origen a su libro llamado Despilfarro, el escándalo global de la comida. La estética y la comida, dos términos que creo no deberían estar asociados, si bien mi abuela tenía razón cuando decía que la comida entra por los ojos. Pero bueno, preparémosla para que entre con los ojos, pero el desperdicio de comida es absolutamente inmoral. Y este informe, creo que al leerlo y al explicarlo, siento que está basado en las desigualdades. Y hay desigualdades positivas, como son las que nos diferencian a los seres humanos y hacen rica nuestra vida, y hay diferencias que generan odio, rencor, resentimiento, como nombrábamos antes las diferencias económicas, sociales, y ahora me voy a referir a las diferencias de género. Sabido es que a lo largo de los tiempos y sobre todo en algunas culturas las mujeres han sufrido sometimiento, pero cuando el abuso es inhumano es cuando el dolor aparece. Me refiero a la castración de las niñas en los países musulmanes. Cada año 3 millones de muchachitas son mutiladas sexualmente. Esta costumbre milenaria es hoy aún una práctica corriente y entre otros países hoy me voy a referir a Egipto. Tanto es así que una encuesta demográfica de salud dice que en el año 2008, lamentablemente esa es la última encuesta de la que se tiene noticia, en este año 2008 el 91% de las mujeres entre 15 y 49 años fueron mutiladas. Las tradiciones patriarcales y religiosas, junto con la pobreza y la falta de educación, son los medios a través de los cuales se explica esta costumbre bárbara. La lucha de las mujeres comenzó en 1990, cuando aún nadie se animaba a hablar de esto, y fue en 1997 cuando la mutilación femenina fue declarada ilegal. Muchas mujeres declaran que en su familia ellas crecieron con la idea de que la ablación parcial del clítoris les daría pureza, disminuyendo así sus deseos sexuales y manteniéndolas puras para el matrimonio. En fin, como la práctica es ilegal, muchos recurren a la clandestinidad y allí sucede lo inevitable: hemorragias, esterilidad, infecciones y por supuesto hasta la muerte. Durante el gobierno de Mohamed Morsi, las campañas antimutilación se prohibieron y peor aún, clínicas móviles se instalaban en algunas ciudades para ofrecer mutilaciones médicas. Cuando los hermanos musulmanes fueron destituidos del poder en julio del año 2013, las campañas volvieron a llamar al sentido común y las escuelas de todos los niveles, primarias, secundarias, universitarias, jugaron y juegan un papel fundamental en la formación, no solo de los alumnos, sino también de profesores, imanes, o sea, jefes religiosos. La presión social en este aspecto es aún todavía muy fuerte y muchos prevén que pasará más de una generación hasta que este horror se desaparezca del planeta. Bueno, estos son los errores humanos que lamentablemente para algunas mujeres no tiene vuelta atrás, o sea, irreparables. Lamentablemente el poderío ruso, está triunfando en Europa del Este. Hoy me preguntaba, al escuchar la noticia, si Rusia con Putin a la cabeza pretenderá volver a formar una Unión Soviética o de repúblicas socialistas, no lo sé, porque lo que comenzó en Ucrania podría continuar muy tranquilamente en Lituania, Albania, República Checa, Yugoslavia, en fin, todo este grupo de países que se liberaron luego de la caída del comunismo. Me parece peligroso y me preocupa la prepotencia rusa en la región. El presidente ucraniano confirmó esta semana haber ordenado a sus fuerzas retirarse, aunque los rebeldes separatistas lograron capturar a muchos soldados ucranianos, lamentablemente. El secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Putin que abandone el apoyo a los separatistas prorrusos y que retire las fuerzas del este de Ucrania. Claro, el mensaje no creo que haya llegado a los oídos y menos aún a los planes de Vladimir Putin. Bueno, y para finalizar, algo positivo. Hay personas que en estos días celebran, festejan el mundo y ahora masivamente, ya que son los chinos quienes están festejando su 4000 aniversario.
Es un tiempo para el pueblo chino de alegría, renovación. Los petardos y las linternas rojas, dice la tradición, son para espantar al monstruo Nian, que en mandarín significa año. Y bueno, las celebraciones comienzan con la aparición de la segunda luna nueva, luego del solsticio de invierno, y duran 15 días. Bueno, y se asocian también con la cosecha del arroz, ¿no es cierto? Gran fuente de riqueza en este gigante asiático. Este festival de primavera está basado en el calendario lunar, como dije antes, y no en el sentido de desprenderse de lo pasado, iniciar una nueva etapa. Y creo que el mensaje para concluir es que aunque no festejemos el resto de Occidente un año nuevo, podemos festejar un minuto nuevo, desprendernos en cada minuto de aquello pasado, de aquello que nos hace daño y renovarnos minuto a minuto, día a día. Bueno, este es hasta aquí mi informe semanal. Espero tener su respuesta, sus ideas, porque de eso nos alimentamos los periodistas, de la retroalimentación. Muchas gracias. Para el mundo, desde Montreal, Silvina Vázquez.